Hay noches en las que despertar no es un alivio, noches en las que abro los ojos y siento que algo acaba de salir de la habitación. No un sonido, no una sombra. Algo peor, una presencia. Y siempre, dejo de respirar por unos segundos porque sé que, si cierro los ojos otra vez, lo voy a ver. Ese rostro, el mismo de siempre. Un hombre que no conozco, pero que me mira como si me odiara desde lo más profundo de su alma. Mi corazón late tan rápido que siento que va a explotar dentro de mi pecho. Las manos se me entumecen. Un sudor frío me recorre la espalda. Y aunque sé que estoy despierta, aunque sé que estoy en mi propia cama, en mi propio departamento, hay algo en ese rostro que me paraliza por completo. No es un desconocido cualquiera, es él. Y aunque nunca lo he visto en la vida real, lo reconozco como si lo hubiera conocido toda mi vida. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué hora es allí. La primera vez que apareció, tenía 22 años. Estaba en mi cuarto de estudiante, durmiendo después de un examen largo y agotador. Me desperté con una sensación de ahogo, como si alguien me estuviera apretando el cuello. No había nadie. Pero en mi mente, grabado como una fotografía, estaba ese rostro. Ojos oscuros, mandíbula cuadrada, barba descuidada y una expresión de furia pura. Pensé que era solo una pesadilla, una imagen random que mi cerebro había creado por el estrés. Pero entonces volvió, 2 semanas después, y luego otra vez, y otra. Con el tiempo, los ataques se volvieron más frecuentes, ya no solo en las noches. A veces me agarraban en plena calle, en el supermercado, en el trabajo. Sentía que el aire se volvía denso, que mis piernas dejaban de responderme. Y ahí, en medio de la crisis, aparecía él, flotando en mi mente como una aparición, mirándome, juzgándome, odiándome. Nadie entendía. ¿Cómo explicarle a un médico que tus ataques de pánico tienen un rostro? Que no es solo ansiedad difusa, sino una imagen específica, constante, obsesiva. Me decían que era estrés postraumático, que tal vez me recordaba a alguien de mi infancia, que mi cerebro estaba creando una proyección de mis miedos, pero yo sabía que no, porque ese hombre no se parecía a nadie que yo conociera. No era mi padre, ni un tío, ni un profesor. Era alguien completamente ajeno a mi vida. Y aún así, cada vez que lo veía, sentía un terror tan profundo que me dejaba temblando durante horas. Pasé años así. Años evitando dormir sola. Años tomando pastillas que solo adormecían el miedo, pero no lo borraban. Años sintiendo que estaba enloqueciendo lentamente, porque nadie más podía ver lo que yo veía. Hasta que una noche, después de otro ataque especialmente violento, me senté en el piso de mi baño, con las rodillas contra el pecho, y lloré hasta quedarme sin voz. Y en ese momento de quiebre total, supe que tenía que hacer algo diferente. Porque si no encontraba una respuesta pronto, ese rostro iba a terminar por consumirme por completo. Fue mi amiga Clara quien me habló de la regresión. Estábamos tomando café en su casa, y yo estaba haciendo lo que siempre hacía. Disculparme por estar cansada, por tener ojeras, por no poder quedarme mucho tiempo, porque últimamente no aguantaba estar fuera de mi departamento después de las 7 de la tarde. Ella me miró con esa mezcla de compasión y frustración que solo tienen las amigas de años, y me dijo, ¿y si no es algo que puedas resolver con pastillas? Me quedé callada, porque ya lo había intentado todo. Terapia cognitiva, ansiolíticos, meditación guiada, ejercicios de respiración. Nada funcionaba a largo plazo. Los ataques siempre volvían, y él siempre volvía con ellos. Tengo una terapeuta que hace regresiones, continuó Clara. Trabaja con personas que tienen miedos inexplicables, fobias que no tienen sentido. Ella dice que a veces las cosas que nos aterran no vienen de esta vida. Me reí. No con burla, sino con ese tipo de risa nerviosa que sale cuando alguien sugiere algo que suena completamente absurdo, pero, al mismo tiempo, tiene un extraño sentido. ¿Vidas pasadas?
Pregunté con las cejas levantadas. Sé que suena raro, admitió Clara, pero piénsalo. Has probado todo lo convencional. ¿Qué pierdes? Y tenía razón. ¿Qué perdía? Ya había perdido años de mi vida viviendo con miedo. Ya había perdido noches de sueño, relaciones, oportunidades de trabajo. Si había una posibilidad, aunque fuera mínima, de que algo pudiera ayudarme, tenía que intentarlo. Esa misma noche busqué información sobre terapia de regresión. Los testimonios eran impactantes. Personas con fobias al agua que descubrían que se habían ahogado en otra vida. Personas con miedo a los espacios cerrados que revivían haber sido enterradas vivas. Personas que, como yo, veían rostros que no reconocían y descubrían conexiones con el pasado que su mente consciente había olvidado por completo. Me costó 3 semanas juntar el valor para hacer la cita. Cada vez que tomaba el teléfono, sentía que estaba a punto de cruzar una línea. Una línea entre lo racional y lo desconocido. Entre la ciencia y lo espiritual. Entre el control y el dejarse ir. Pero una madrugada, después de despertarme con el corazón desbocado y ese maldito rostro grabado en mi mente otra vez, marqué el número. La voz al otro lado era cálida, paciente. Me hizo algunas preguntas básicas. No me juzgó. No me hizo sentir loca. Muchas personas llegan aquí después de haber intentado todo lo demás, me dijo. Y eso está bien. A veces, las respuestas que buscamos no están en esta vida. Y eso no significa que estés inventando nada. Significa que tu alma recuerda algo que tu mente consciente no puede procesar. Cuando colgué, me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, con las manos temblando. No sabía si lo que estaba a punto de hacer iba a cambiar mi vida, o si iba a terminar sintiéndome más perdida que nunca. Pero algo dentro de mí, algo profundo y casi silencioso, me decía que ese rostro no era una invención, que ese hombre había existido, y que, de alguna manera, yo tenía que enfrentarlo. La consulta de la terapeuta no era lo que esperaba. No había luces tenues, ni incienso, ni música de flautas. Era una oficina sencilla, con una ventana grande, plantas verdes en las esquinas y un sillón reclinable color gris. Todo parecía normal, casi demasiado normal. La terapeuta se llamaba Elena. Tenía unos 50 años, cabello corto y una sonrisa que no intentaba convencerme de nada. Me senté frente a ella y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que explicarme. «Cuéntame qué te trae aquí», dijo simplemente. Le hablé del rostro, de los ataques, de las noches sin dormir, de cómo ese hombre desconocido había invadido cada rincón de mi vida sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. Elena me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente, como si lo que acababa de contarle tuviera todo el sentido del mundo. «Lo que describes no es inusual», me dijo. Muchas personas llegan aquí con miedos que no tienen explicación en su vida actual. Fobias que aparecieron sin motivo. Rostros que reconocen sin haberlos visto jamás. Y a menudo, cuando exploramos más profundo, encontramos que esas imágenes no son invenciones. Son memorias. Memorias. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras. ¿Memorias de qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. De experiencias que tu alma vivió antes de esta vida. Traumas que no se resolvieron. Vínculos que quedaron pendientes. A veces, el alma recuerda lo que la mente consciente ha olvidado completamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era miedo exactamente. Era reconocimiento. Como cuando alguien pone en palabras algo que tú has sentido durante años pero nunca supiste cómo expresar. «¿Y cómo funciona?», pregunté. «¿La regresión?». Elena se acomodó en su silla. «Te voy a guiar hacia un estado de relajación profunda. No es sueño. No pierdes el control. Simplemente, tu mente consciente se calma lo suficiente como para que tu subconsciente pueda hablar. Y ahí es donde están los recuerdos que buscamos». Me explicó que no había nada que temer. Que yo iba a estar consciente en todo momento. Que podía detener la sesión cuando quisiera. Que ella solo era una guía. Y que mi propia mente iba a mostrarme exactamente lo que necesitaba ver.
¿Y si no veo nada?, pregunté. Entonces trabajamos desde ahí, respondió con calma. Pero generalmente, cuando el miedo es tan específico como el tuyo, hay algo esperando ser visto. Me recosté en el sillón. Elena bajó un poco las persianas, dejando que entrara solo una luz suave. Me pidió que cerrara los ojos y que respirara profundo. Su voz era pausada, rítmica, como una ola que va y viene. Deja que tu cuerpo se relaje, deja que tus pensamientos se aquieten. No tienes que hacer nada más que escuchar mi voz y permitirte estar aquí, en este momento. Al principio, mi mente seguía corriendo. Pensaba en si esto iba a funcionar, en si estaba perdiendo el tiempo, en si el rostro iba a aparecer de nuevo. Pero lentamente, con cada respiración, sentí cómo mi cuerpo se iba hundiendo en el sillón, y entonces algo cambió. No sé cómo explicarlo. Fue como si una puerta se abriera dentro de mí. Una puerta que siempre había estado ahí, pero que nunca había sabido cómo cruzar. ¿Qué estás sintiendo?, preguntó Elena, su voz ahora lejana pero clara. Frío, susurré. Siento mucho frío. El frío no era físico. Era algo más profundo. Como si mi piel recordara algo que mi mente no podía ver todavía. ¿Dónde estás?, preguntó Elena con suavidad. Abrí la boca para responder, pero las palabras no venían de mí. O al menos, no de la persona que yo conocía como yo. En casa, dije, pero mi voz sonaba extraña. Más joven, más asustada. ¿Qué ves a tu alrededor? Y entonces lo vi. No con mis ojos, con algo más. Una habitación pequeña, paredes de madera oscura, una ventana estrecha por donde entraba una luz grisácea. Había una mesa en el centro, platos sucios, y el olor a humedad y humo de leña quemada hace horas. Está todo sucio, murmuré. Siempre está sucio. ¿Quién eres en este momento?, preguntó Elena. Sentí algo romperse dentro de mí. Un nombre. Un nombre que no era el mío, pero que sabía que era mío. Margaret, susurré. Me llamo Margaret. Y con ese nombre, todo empezó a desbordarse. Recuerdos que no eran recuerdos. Sensaciones que no tenían lugar en mi vida actual. Miedo. Miedo constante. Miedo de hacer las cosas mal. Miedo de hacer ruido. Miedo de respirar demasiado fuerte. ¿Hay alguien más contigo?, preguntó Elena. Y ahí fue cuando lo sentí. Antes de verlo. Antes de que su imagen se formara completamente en mi mente. Sentí su presencia. Pesada. Amenazante. Como una tormenta a punto de estallar. Él, dije, y mi voz tembló. Él está aquí. ¿Quién es él? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, aunque mis ojos seguían cerrados. Mi esposo, Thomas. Y entonces lo vi. Ese rostro. El mismo que me había perseguido durante años en esta vida. La misma mandíbula cuadrada. Los mismos ojos oscuros y fríos. La misma expresión de desprecio permanente. Pero ahora no era solo una imagen flotando en mi mente. Era real. Era un hombre de carne y hueso parado en la puerta de esa habitación oscura, mirándome con una furia silenciosa que me hacía querer desaparecer. No hice nada malo, escuché mi propia voz decir, pero era la voz de Margaret, una voz desesperada, suplicante. Te lo juro, no hice nada malo. Pero él no me creía. Nunca me creía. Sus pasos resonaban en el piso de madera mientras se acercaba. Y yo sabía lo que venía. Lo había vivido tantas veces. El primer golpe, luego otro, y otro, hasta que el dolor se volvía tan grande que mi mente se iba a otro lugar, a cualquier lugar menos ahí. Respira, Margaret. Escuché la voz de Elena, lejana pero firme. Estás a salvo. Solo estás observando. No estás atrapada ahí. Pero sí lo estaba. Porque esta vez era diferente. Esta vez, Thomas no se detenía. Sus manos estaban alrededor de mi cuello. Y yo no podía respirar. No podía gritar. Solo podía sentir cómo el aire se me escapaba y cómo mi cuerpo luchaba inútilmente contra algo más fuerte que yo. Y mientras mi visión se oscurecía,
Lo último que vi fueron sus ojos. Esos malditos ojos que me habían perseguido durante años, llenos de odio, llenos de satisfacción. Y entonces todo se volvió negro. Desperté llorando. No en la regresión, sino en el sillón de Elena. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y mi garganta dolía, como si realmente hubiera sido estrangulada. «Estás aquí», dijo Elena con voz firme pero gentil. «Estás a salvo, eso ya pasó». Pero no se sentía como algo que había pasado. Se sentía presente, vivo, real. Era él. Susurré entre sollozos. El rostro que veo en mis ataques. Era Thomas, mi esposo. Él me mató. Elena me dejó llorar. No intentó consolarme con palabras vacías. Solo estuvo ahí, presente, permitiendo que todo lo que había estado enterrado durante siglos finalmente saliera a la superficie. Cuando logré calmarme lo suficiente para hablar, me senté en el sillón y la miré. ¿Eso realmente pasó? ¿O solo fue mi imaginación? «¿Qué sientes tú?», preguntó Elena. Y esa era la cosa. Yo sabía que había sido real. No en el sentido de que pudiera probarlo científicamente, sino en el sentido de que mi cuerpo lo recordaba. Mi alma lo recordaba. «Por eso tengo ataques de pánico», dije lentamente, como si estuviera armando un rompecabezas que siempre había estado frente a mí. «Por eso veo su rostro, porque nunca pude procesar lo que pasó. Nunca pude defenderme. Nunca pude decir lo que tenía que decir». Elena asintió. El trauma no procesado se queda en el alma, y cuando renacemos, esas memorias vienen con nosotros, no como recuerdos conscientes, sino como sensaciones, miedos inexplicables, imágenes recurrentes. Tu mente actual no sabe por qué tienes miedo, pero tu alma sí lo sabe. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se asentaran. Durante años había pensado que estaba rota, que había algo mal conmigo, que mi cerebro simplemente no funcionaba bien. Pero ahora entendía. No estaba rota. Solo estaba cargando algo que no me pertenecía a esta vida. «¿Y ahora qué?», pregunté. «¿Cómo me libero de esto?» «Primero», dijo Elena, «tienes que permitirte sentir lo que Margaret no pudo sentir. El enojo, la rabia, la injusticia de lo que te hicieron». Cerré los ojos. Y por primera vez en mi vida, dejé que la rabia viniera. No contra mí misma, sino contra él, contra Thomas, contra el hombre que había abusado de su poder, que había usado su fuerza para destruir a alguien más débil. «No tenías derecho», dije en voz alta, y mi voz tembló de pura furia. «No tenías ningún derecho a hacerme eso». Y con esas palabras, algo dentro de mí se rompió. No de una manera destructiva, sino liberadora, como si hubiera estado conteniendo un grito durante siglos y finalmente me permitiera soltarlo. Elena me guió a través de un proceso de perdón. No perdón para Thomas, sino perdón para mí misma. Perdón por haber cargado ese miedo durante tanto tiempo. Perdón por no haberlo entendido antes. «Margaret ya no está atrapada en esa habitación», dijo Elena. «Ya no está en ese momento de terror. Está libre, y tú también puedes estarlo». Y por primera vez en años lo creí. Los días después de la sesión fueron extraños. No era que el rostro hubiera desaparecido por completo de inmediato, pero algo había cambiado en la forma en que lo percibía. Antes, cuando aparecía en mis ataques de pánico, era una presencia abrumadora, inescapable. Ahora, cuando lo veía, había una distancia. Como si estuviera mirando una fotografía vieja en lugar de estar atrapada dentro de la escena. Elena me había advertido que el proceso de sanación no sería instantáneo. «Has cargado este miedo durante muchas vidas», me explicó. «No va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero ahora que sabes de dónde viene, puedes trabajar con él conscientemente». Me dio herramientas. Cada vez que sentía que un ataque de pánico se acercaba, debía recordarme a mí misma. Ese no es mi miedo, es el miedo de Margaret, y Margaret ya está libre. Al principio se sentía ridículo. Estar parada en mi departamento, con el corazón acelerado y las manos sudando, diciéndome a mí misma que no era yo quien tenía miedo. Pero lentamente, milagrosamente funcionaba.
Las semanas pasaron. Los ataques se volvieron menos frecuentes, menos intensos, y cuando aparecían, duraban menos tiempo. Pero lo más significativo fue una noche, aproximadamente un mes después de la regresión. Me desperté en medio de la oscuridad con esa sensación familiar de terror subiendo por mi garganta. Y ahí estaba él. Thomas, su rostro flotando en mi mente como siempre lo había hecho. Pero esta vez, en lugar de paralizarme, hice algo que nunca había hecho antes. Le hablé. «Ya no te tengo miedo», dije en voz alta, en la oscuridad de mi habitación. Mi voz temblaba, pero las palabras salían. «Lo que me hiciste fue imperdonable, pero ya no controlas mi vida. Margaret está libre, y yo también». Y entonces, algo extraordinario sucedió. Su rostro empezó a desvanecerse, no de una manera dramática, sino gradual, como si estuviera perdiendo resolución, como si mi reconocimiento de la verdad le quitara el poder que había tenido sobre mí durante tanto tiempo. Esa noche volví a dormir, y por primera vez en años no tuve pesadillas. En las sesiones siguientes con Elena, trabajamos en lo que ella llamaba integración. No se trataba solo de recordar lo que había pasado, sino de procesar emocionalmente esa experiencia y liberarla completamente. El trauma no procesado se queda en el cuerpo, me explicó. Se guarda en los tejidos, en la memoria celular. Por eso sentías esa presión en el cuello durante tus ataques. Tu cuerpo estaba recordando la forma en que moriste. Hicimos ejercicios de respiración, visualizaciones donde yo, como mi yo presente, podía entrar en esa habitación oscura y sacar a Margaret de ahí, darle el consuelo y la protección que nunca tuvo. Y con cada sesión sentía cómo algo se liberaba, como si estuviera quitándome capas de armadura que había estado cargando sin siquiera saberlo. 3 meses después de la primera regresión, me desperté una mañana y me di cuenta de que hacía semanas que no había tenido un ataque de pánico. Semanas que no había visto el rostro de Thomas, no porque lo estuviera evitando, sino porque simplemente ya no estaba ahí. La vida después de la regresión no fue perfecta. Todavía tenía días difíciles, momentos en los que la ansiedad aparecía sin previo aviso. Pero había una diferencia fundamental. Ahora entendía de dónde venía. Y cuando comprendes el origen de tu miedo, deja de ser un monstruo invisible que te persigue en la oscuridad. Se convierte en algo con forma, con historia, con un principio y finalmente, con un final. Empecé a reconstruir mi vida poco a poco. Cosas que antes me parecían imposibles ahora se sentían alcanzables. Dormir con las luces apagadas. Quedarme sola en casa por las noches. Salir sin sentir que en cualquier momento iba a tener un ataque. Pero lo más significativo fue que dejé de sentirme como una víctima. Durante años, había vivido bajo la sombra de ese rostro, sintiéndome impotente, rota, incapaz de controlar mi propia mente. Ahora sabía que lo que me había pasado era real, que Margaret había sido real, que su sufrimiento había sido real, y que yo había heredado ese dolor sin saberlo. Pero también sabía que yo no era Margaret, que su historia no tenía que ser mi historia, que podía honrar su memoria sin seguir viviendo su trauma. Elena me enseñó algo que cambió mi perspectiva por completo. El trauma no es lo que te pasó. El trauma es lo que queda atrapado dentro de ti cuando no pudiste procesarlo. Y una vez que lo procesas, deja de ser trauma. Se convierte en historia. Esas palabras se quedaron conmigo. Porque Margaret nunca tuvo la oportunidad de procesar lo que le pasó. Murió en ese momento de terror absoluto, sin poder defenderse, sin poder hablar, sin poder sanar. Pero yo sí tenía esa oportunidad, y la tomé. Hubo un momento específico en el que supe que algo había cambiado profundamente. Fue aproximadamente 6 meses después de la primera regresión. Estaba caminando por la calle, absorta en mis pensamientos, cuando de repente vi a un hombre que se parecía vagamente a Thomas. Antes, eso habría sido suficiente para desencadenar un ataque de pánico completo. Mi corazón se habría acelerado. Mis manos habrían empezado a temblar. Habría tenido que sentarme en algún lugar hasta que pasara. Pero esta vez, solo lo noté. Mi cerebro registró la similitud, pero mi cuerpo no reaccionó. No hubo terror. No hubo parálisis.
Solo una observación neutral. Se parece a él. Y seguí caminando. En ese momento, parada en medio de la calle, me eché a llorar. Pero no de tristeza, de alivio, de gratitud, de la certeza absoluta de que finalmente, después de tantos años, era libre. Esa noche le escribí a Elena un mensaje. Hoy vi a alguien que se parecía a él y no pasó nada. Creo que realmente lo solté. Su respuesta fue simple pero profunda. No lo soltaste, lo integraste, y esa es la verdadera sanación. Han pasado 2 años desde aquella primera sesión de regresión. 2 años desde que descubrí que el rostro que me perseguía tenía un nombre, una historia y una razón de ser. A veces, cuando alguien me pregunta cómo logré superar mis ataques de pánico, no sé bien qué decir, porque la verdad suena demasiado extraña para la mayoría de las personas. Descubrí que fui asesinada en otra vida y que mi miedo venía de ahí. No es exactamente una conversación casual. Pero es la verdad, mi verdad. Y lo más extraordinario es que no solo desaparecieron los ataques de pánico. Desaparecieron también otras cosas que ni siquiera sabía que estaban conectadas. Mi miedo a confrontar a las personas. Mi tendencia a hacer todo lo posible por evitar conflictos, incluso cuando sabía que tenía razón. Mi sensación constante de que tenía que ser invisible para estar a salvo. Todo venía del mismo lugar, de Margaret, de una mujer que aprendió que mostrarse era peligroso, que hablar era peligroso, que existir plenamente era peligroso. Pero yo no soy Margaret. Y aunque honro su experiencia, aunque reconozco que su dolor fue real y que su muerte fue injusta, sé que su historia no tiene que definir la mía. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo todo el camino que recorrí. Desde aquella primera noche en la que desperté aterrorizada por un rostro que no podía explicar, hasta este momento, sentada en paz, escribiendo sobre ello sin que mi corazón se acelere. La regresión no fue una cura mágica. Fue el principio de un proceso de sanación largo y profundo. Hubo días difíciles después de las sesiones, días en los que tenía que procesar emociones que habían estado enterradas durante siglos. Rabia, dolor, tristeza, miedo, pero cada emoción que permitía sentir, cada lágrima que dejaba caer, era una liberación. Era una capa menos de armadura, era un paso más hacia la libertad. Ahora duermo con las luces apagadas, salgo sola por las noches, me defiendo cuando alguien me trata injustamente, y lo más importante, ya no tengo miedo de mi propia mente, porque entendí algo fundamental. El miedo inexplicable siempre tiene una explicación. Tal vez no en esta vida, tal vez no en esta realidad visible, pero en algún lugar, en algún momento, algo pasó que dejó una marca. Y cuando finalmente encontramos esa marca, cuando la sacamos a la luz y la miramos de frente, pierde su poder sobre nosotros. A veces todavía pienso en Thomas, pero ya no con miedo, con compasión, porque ahora entiendo que él también estaba atrapado en su propio dolor, en su propia oscuridad, que su violencia no era sobre mí, sino sobre algo roto dentro de él. Eso no excusa lo que hizo, nunca lo excusará, pero me permite liberarme del odio, y liberarme del odio me permite vivir. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que la sanación no es lineal, no es perfecta. No significa que nunca más vas a tener miedo o tristeza o ansiedad. Significa que cuando esas emociones aparecen, las reconoces, las honras, las dejas pasar, sin quedarte atrapada en ellas, sin dejar que definan quién eres. Hoy, cuando cierro los ojos, no veo su rostro. Veo oscuridad tranquila. Veo paz. Veo posibilidades. Y eso, después de tantos años de terror, es el milagro más grande que podría haber pedido. Hay una pregunta que me hacen a menudo cuando comparto mi historia. ¿Realmente crees que fue real? ¿Que fuiste Margaret? Y mi respuesta siempre es la misma. No sé si Margaret existió en el sentido histórico y literal. No puedo probarlo. No tengo documentos ni evidencia física. Pero sí sé esto. Mi mente, mi alma, mi subconsciente, como quieras llamarlo, necesitaba esa historia para sanar. Necesitaba ver de dónde venía el miedo.
Necesitaba darle forma, nombre, contexto. Y cuando lo hizo me liberó. Tal vez Margaret fue real. Tal vez fue una metáfora que mi propia psique creó para procesar un trauma que no podía entender de otra manera. Tal vez fue un poco de ambas cosas. Al final no importa. Lo que importa es que funcionó. Porque la verdad más profunda que aprendí no es sobre vidas pasadas, o reencarnación, o espiritualidad. Es sobre la capacidad infinita del alma humana para sanar cuando finalmente encuentra el lenguaje adecuado para expresar su dolor. A veces ese lenguaje es la terapia tradicional. A veces ese es el arte. A veces esa es la conexión con otros. Y a veces, como en mi caso, es una regresión que te lleva a una vida que quizás viviste, o quizás imaginaste, o quizás recordaste desde un lugar más profundo que la memoria consciente. Si estás leyendo esto y tienes un miedo que no puedes explicar, una fobia que no tiene sentido, una imagen que te persigue sin razón aparente, quiero que sepas algo. No estás loca, no estás rota, no eres demasiado sensible ni demasiado dramática. Tu alma está tratando de decirte algo y mereces escucharla, porque en algún lugar, en algún momento, algo pasó. Y ese algo dejó una huella. Una huella que se quedó grabada no solo en tu mente, sino en la memoria celular de tu cuerpo, en los rincones más profundos de tu ser. Y cuando finalmente tengas el valor de mirar esa huella de frente, cuando la saques a la luz y la honres y la dejes ir, vas a descubrir algo extraordinario. Vas a descubrir que siempre fuiste más fuerte que tu miedo, que siempre tuviste el poder de liberarte, que solo necesitabas encontrar la llave correcta. Y tal vez esa llave esté en una vida que viviste hace siglos, o tal vez esté en una historia que tu alma necesitaba contarte, o tal vez esté en un lugar intermedio entre la memoria y la metáfora, donde la sanación es posible sin importar el origen. Lo que sé con certeza es esto: el perdón sana, la comprensión libera, y a veces, para encontrar paz en esta vida, tenemos que hacer las paces con lo que quedó sin resolver en otra. Dulces sueños.